La Semana Cultural del cuatrimestre enero-abril 2024 se llevó a cabo del 11 al 16 de marzo, en donde varios de nuestros profesores y compañeros organizaron e implementaron talleres, charlas y actividades con la intención de cultivar el interés y el saber en la comunidad educativa. En este video te mostramos algunas entrevistas a los realizadores, organizadores y participantes de esta grandiosa semana. El coordinador académico José de Jesús Chico, quien además participó en esta edición con un par de talleres, nos responde las siguientes preguntas. ¿Por qué considera que este tipo de actividades son buenas para los estudiantes? Bueno, estas actividades a los alumnos les permiten desarrollar su creatividad, interactuar con sus compañeros de diferentes grados, conocer diferentes perspectivas. También les permite hacer transversal su conocimiento, llevándolo y transformándolo en diferentes ámbitos. Pero sobre todo creo que da sentido de pertenencia y de unidad al interior de la comunidad educativa. ¿Se cumplió el objetivo general de la Semana Cultural? Sí, se cumplió. Las expectativas de los logros en las diferentes actividades permiten poder afirmar que los objetivos que son transferir el conocimiento, hacer transversal el conocimiento, convivir en armonía y en unidad los estudiantes, que vivan diferentes conocimientos de diferentes formas, pues se logró el objetivo. ¿Cuál considera que es el objetivo de que los alumnos escuchen las historias fantásticas y muy entretenidas que leyó en el taller de cuentacuentos? Bueno, el objetivo de este tipo de actividades es promover la lectura, incentivar la imaginación, la interacción y también, ¿por qué no?, en algún momento motivar a que los alumnos también se crean capaces de escribir este tipo de historias, pero sobre todo se interesen por la lectura comprensiva y que les permita entrar al mundo de la literatura. El profesor Felipe Ortiz, quien además de ser el coordinador académico, también organizó esta semana cultural e impartió una charla bastante interesante sobre el cerebro humano. ¿Cuál es la intención de coordinación al planear una semana entera de actividades distintas a las clases? El objetivo fundamental para llevar a cabo una semana cultural aquí en Instituto Renacimiento, pues tiene que ver con el enriquecimiento de los conocimientos que los alumnos pueden adquirir en nuestro instituto. Una cosa es que pues todos los días vengas a clase, recibas la cátedra de tus maestros, de tus asesores, que despejen tus dudas, que te encarguen tareas, etcétera. Pero esa es la parte académica, la parte con la que estamos obviamente comprometidos al 100%. Pero si queremos hablar de una educación integral, debemos hablar entonces de llevar a cabo actividades que puedan enriquecer ese conocimiento académico que adquirimos en el salón de clases. Por eso llevamos a cabo las jornadas culturales, las jornadas de talleres, etcétera, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental, llevar a cabo un proceso que nos ayude a una formación y educación integral. ¿Por qué elaborar una charla sobre uno de los órganos más importantes del ser humano, el cerebro? Respecto a la charla que hicimos sobre el cerebro humano, en la misma práctica les comentaba a los estudiantes, hay pocas cosas que el ser humano no tiene la curiosidad por explorar, porque de hecho explora todo. Explora el universo entero, explora los océanos, explora la Tierra misma y explora su propio cuerpo. Entonces, la intención de llevar a cabo esta charla simplemente es fomentar un poco, o un mucho, ojalá, la curiosidad en nuestros estudiantes por seguir este camino de la exploración. Finalmente, tener la oportunidad de tener en sus manos, aunque sea de forma artificial, un cerebro humano, puede ser tal vez el inicio, tal vez el detonante, tal vez la motivación, el empujoncito que hace falta para que alguno de los estudiantes diga: sí, me voy a animar por enfermería, sí, me voy a animar por psicología, sí, me voy a animar por medicina, porque te repito, finalmente a veces hace falta este tipo de estímulos que parecieran no ser importantes, pero al momento de una decisión como por ejemplo la carrera, sí lo son, ¿no? Pero sobre todo es para fomentar esta
curiosidad, ¿no? Esta curiosidad por buscar más, por hacer más, por tener más, ¿no? Agradecemos obviamente mucho al maestro Chico que nos facilita la práctica de los cerebros humanos, ya que él nos presta el material, pero finalmente es eso, ¿no? Seguir fomentando esa curiosidad humana que es natural en todos nosotros. Samantha, quien participa como lectora e intérprete en el taller organizado por la maestra Rosario Chico, Cuentacuentos, nos narra cómo fue su experiencia durante estas actividades. El taller en sí es un cuentacuentos donde yo interpreto el cuento y también lo estoy narrando, donde el cuento pues cuenta una historia de una niña de 11 años donde tiene como dilema, como confusión de el crecer, el querer aparentar a otra edad, miedo, y aparte está atravesando por la etapa de la adolescencia. Entonces es como un poquito como yo no quiero ser esta persona, yo ya quiero ser de 12, yo quiero tener 102 años, porque si tuviera 102 años podría saber muchas cosas, podría expresarme, podría, no sé, hacer varias cosas que los adultos hacen. Y con el taller, pues, se buscaba, el objetivo del taller era como hacer conciencia sobre la edad, sobre las etapas, los cumpleaños, que no es un número, ahora sí que la edad te la pones tú dependiendo de tu madurez y dependiendo como lo que haya pasado en tu vida, tus enseñanzas, tus experiencias, y pues que esas experiencias te hacen la persona que eres y hacen que tu edad sea más madura, menos inmadura, pero hay personas que vemos que pues, nos pasan ciertas cosas que nos hacen crecer y aparentar otra edad que no es la nuestra. El ingeniero Roberto Dávila, director académico del Instituto Renacimiento, responde a las siguientes preguntas con respecto a la Semana Cultural. ¿Cuál es la importancia de generar y realizar este tipo de actividades? Bueno, la importancia que tiene el desarrollo y la creación de este tipo de eventos, como la Semana Cultural, el cuatrimestre pasado fue la de los talleres, etcétera, y el siguiente cuatrimestre haremos otra actividad. Es primero que la educación la concebimos como algo que debe ser íntegro, no nada más de algunas materias, ¿no? Sino buscamos darle al alumno una formación en distintos ámbitos, de manera cultural, ¿sí? De manera deportiva, de manera la cuestión de salud, la manera del control de las emociones, la inteligencia emocional, distintas cuestiones que nos parece que son importantes y buscamos eventos que de alguna manera tengan que ver con eso. La segunda importancia es porque le damos también al alumno una posibilidad de relajarse un poco, un cambio de actividades que le viene bien para esa reactivación que necesitamos, porque pues, cada cuatrimestre tiene una duración bastante larga, de 14-15 semanas, y bueno, el cambio de actividades de vez en cuando pues ayuda un poco para reiniciar esa parte de motivación, etcétera, y motiva un poco, ¿no? Y la tercera, que tendría que ver básicamente con que el alumno se lleve pues cuestiones que le puedan servir también para el uso práctico en su vida personal y para que sus personas que lo rodean pues obviamente también se vean beneficiadas. Básicamente esa es la importancia. ¿Por qué un estudiante debería interesarse por un juego de destreza como el ajedrez? Bueno, el ajedrez básicamente es un juego que te ayuda a pensar. Primero te da una estructura, te da reglas de juego, te obliga a estar dentro de esas reglas de juego. Te da también un esquema de competencia, estás jugando contra otra persona y lo que buscas es, mediante la aplicación de esas reglas de juego, ganar y vencer a la persona contra la que estás jugando. Tercero, te obliga a pensar a largo plazo, te ayuda al pensamiento a largo plazo, a aplicar estrategias a largo plazo. Uno tiene que estar viendo qué va a suceder 5 o 6 jugadas después,
para poder ganarle a la otra persona, ¿no? Y te ayuda, por último, en la cuestión de estructura de pensamiento, básicamente. Te concentras en un juego en el que tienes que estar pensando en una estrategia basada en una estructura de reglas, ¿sí? Y tienes un objetivo. El profesor Efraín Gómez nos cuenta un poco del taller Proyecto de Vida. ¿Por qué elegiste este tema? Empezamos a trabajar un proyecto que se le denominó Proyecto de Vida porque va encaminado a justamente cómo comenzar a dirigir tu vida después de tu preparatoria, a dónde la vas a encaminar en el sentido estudiantil, en el sentido educativo, pero no puede ir lejos de lo que también tengas preparado en lo personal. Entonces, en este proyecto tratamos de enfocar tu vida personal con la vida educativa y hacia dónde lo vas a encauzar. ¿Cuál es la importancia de la motivación en la vida del estudiante y cómo se relaciona con los proyectos de vida? Bueno, la motivación, para empezar en este taller, trato de darles un enfoque desde lo intrínseco, que ellos descubran cuál es la motivación personal, desde dónde viene esta energía para seguir con su vida educativa. La importancia, pues yo creo que mucha, o sea, yo diría que toda, porque de ahí es la pauta para lo que te vas a dedicar, a lo que vas a enfocar, pues todos tus esfuerzos y tus días posteriores terminando tu preparatoria. La profesora Gabriela Aguillón nos presenta el taller Kahoot, cuál es el objetivo con el que plantearon este taller, y consideran que este tipo de actividades tienen un impacto positivo en la comunidad educativa. Sí, bastante, porque los motiva a incluso darse cuenta en qué grado tienen pues más conocimiento o creemos que sabemos o no, o en su defecto pues decimos, ay, es que eso es algo cotidiano, y una vez que jugamos nos damos cuenta en el si realmente estoy asimilando la información o nada más recibo y ahí se queda almacenada. Sí es importante este tipo de talleres porque motiva a los chavos a desarrollar pues muchas cosas, habilidades, capacidades, conocimientos, a darse cuenta si realmente estoy almacenando o recibiendo información y le estoy dando una utilidad. Entonces sí es bastante interesante y sobre todo tiene mucha utilidad, que incluso lo vemos después en nuestras clases, en el que se convierte en un motivador en cuanto a un cambio del desempeño. El profesor César Acosta nos cuenta el por qué realizó un taller relacionado con el cine. Bueno, porque el cine, de acuerdo a su estructura, entiendo que puede ser una buena aproximación al arte. Toda jornada cultural tiene el propósito de ser introducción hacia muchas disciplinas para el alumno. Por lo tanto, entiendo que elaborar un taller de lenguaje cinematográfico sirve para el tema de la interpretación y además para el tema de cómo ir eligiendo tus experiencias estéticas. Por lo tanto, la parte visual, la parte narrativa y sonora no solamente apuntan hacia un acercamiento a el séptimo arte, sino también a la música, también a la literatura, también a la fotografía y a la pintura. En el entendido de que es una disciplina que se basa de muchos tipos de lenguajes para comunicar, porque además de ser un modo de expresión es un medio de comunicación. Entonces, al arropar todas estas disciplinas, lo que hace, insisto, no nada más es crear una sensación placentera para el espectador en cuanto a un filme, sino también al tipo de artes del cual se compone. Revista Renacer agradece tu atención. Espera más videos como este. Tu voz en nuestra voz.